Amén. Gloria al Señor. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Vamos a orar, que el Señor nos inspire en esta hora, nos dé esa gracia, que la palabra del Señor llegue a lo profundo de nuestro corazón y que toda la iglesia y aún los amigos que nos acompañan, gloria al Señor, podamos entender el propósito de nuestro Dios. Soberano y eterno Jesús, te damos gracias. En esta hora nos permites predicar tu palabra, anunciar tus virtudes, predicar este evangelio. Háblanos, Señor, a cada uno de nosotros. Todavía tenemos sed de ti, todavía queremos comer este alimento espiritual que viene de ti, oh Dios de los cielos. Háblanos, inspíranos, úsanos, Señor, que tu palabra corra libremente y sea glorificada. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Gloria al Señor. Bueno, el título del mensaje en esta mañana: el valor tan grande del evangelio. Gloria al Señor Jesús. El valor tan grande del evangelio. Me gustaría preguntarle a usted, mi querido hermano, ¿en qué posición tiene usted el evangelio? ¿Cuánto cree que vale el evangelio para usted, mi querido hermano? Gloria al Señor. Usted que ha sido bautizado, usted que ha creído en el evangelio, ¿cuánto vale para usted el evangelio? Gloria al Señor Jesús. El evangelio tiene un valor eterno, tiene un valor incalculable. Nosotros como creyentes debemos saber la importancia entonces de este evangelio glorioso. Gloria al Señor Jesús. Entonces, cuando hablamos del evangelio, estamos hablando del propósito de Dios para salvar al hombre. Es el plan divino que Dios propuso desde antes de la fundación del mundo para salvarlo a usted y para salvarme a mí. ¿Sabe, querido hermano, querido amigo, que lo que Dios más ama en esta tierra es el hombre? Y no quiere que el hombre se pierda. El Señor Jesucristo abrió una puerta de escape, una puerta de salvación, y esa puerta indiscutiblemente es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. El evangelio son las buenas nuevas de salvación. Oiga, el evangelio son las buenas nuevas de salvación. En pocas palabras, mi querido hermano, mi querido amigo, es el poder de Dios para sacar al hombre de la condenación eterna, aleluya, de la condenación eterna al reino celestial. Aleluya, gloria al Señor Jesús. Por eso, hermano, debemos darle el valor que se merece. Yo he compartido mucho con ustedes, queridos hermanos, que el evangelio tiene que estar en primer lugar en nuestros corazones. El evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Por eso, después de esta enseñanza, es posible, muy posible, que muchos cambiarán de actitud respecto de lo que es el evangelio. Que muchos amigos que nos alcanzan a escuchar hoy puedan entender el poder del evangelio y cambiemos o cambien de actitud con respecto a lo que es el evangelio. Gloria al Señor Jesús.
¿Cuál es la condición del hombre sin este evangelio? ¿Cuál es la condición del hombre sin este evangelio? Y cuando observamos la palabra de Dios, nos podemos dar cuenta que desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios nos está mostrando la condición caótica del hombre sin este evangelio, sin Cristo, sin Dios en el mundo. Y la condición del hombre sin este evangelio, ¿sabe cuál es? Mire, dice, destituido de la gloria de Dios. Mire, algo más, lejos de Dios. El hombre sin Cristo, el hombre sin este evangelio está lejos de Dios. Alabanzas a Jesucristo. Por eso este evangelio nos acercó a Dios. Mire, este evangelio nos reconcilió con Dios y nos hizo cercanos. Porque antes estábamos lejos de Dios. Mire, la condición del hombre sin este evangelio sencillamente es un hombre sin salvación, sin esperanza de vida eterna. Mire, el hombre que rechaza este evangelio o el hombre que no tiene este evangelio está en condenación. Oiga, está en condenación. Algo más, está muerto espiritualmente. El hombre que no tiene este evangelio está muerto. Mire, el hombre que no tiene a Cristo, que no tiene este evangelio en su corazón, es un esclavo. Y es esclavo del pecado. Gloria al Señor Jesús. Es un hombre sin esperanza de vida. Entonces, mire, cuando hablamos de todas estas cosas, es porque la Biblia lo confirma, que el hombre sin Cristo está muerto, sin esperanza, está bajo condenación, está lejos del Señor. Gloria al Señor Jesús. Entonces yo podría preguntarle a la iglesia hoy, o a muchos de nuestros hermanos hoy, podría preguntarle, ¿cómo estábamos nosotros antes de conocer a Cristo? Es terrible la situación en la que nos encontrábamos. Gloria al Señor Jesús. Estábamos como esclavos. Amigo, porque el hombre sin este evangelio es esclavo. Gloria al Señor Jesús. La Biblia dice que el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Gloria al Señor. Mire, éramos como reo de muerte. Íbamos rumbo al matadero, ¿sí o no? Así dice la Escritura. Mire, algo más. Cuando estábamos sin este evangelio, éramos una podrida llaga, dice la Escritura. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Estábamos sentenciados a muerte. Lo único que nos esperaba a nosotros era la condenación eterna. Lejos de Dios. Ante esta situación en la que se encuentran las personas que rechazan el evangelio, o nosotros que rechazábamos el evangelio, solo quedaba una conclusión: que el hombre necesita salvación. Oiga, que el hombre necesita salvación para solucionar su situación con la eternidad. Alabanzas al Señor. Y esa conclusión es radical. El hombre
sin Cristo está sin salvación. El hombre sin este evangelio está sin salvación. Pero ¿sabe algo? Gloria al Señor. Les presento a uno que es el Salvador. Y ese Salvador hoy es Cristo el Señor. Solo en Él tenemos esperanza de vida. Solo en Él tenemos oportunidad de salvación. Gloria al Señor Jesús. Por eso Jesucristo el Señor, Él fue el primero en venir a proclamar el evangelio. Ahí lo vemos. Después que Juan fue encarcelado, ¿qué dice? Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Oiga, gloria al Señor. Y creed en el evangelio. Gloria al Señor Jesucristo. Por eso Él mismo fue el primero en venir a proclamar las buenas nuevas de salvación. Fue el primero en venir a acercarse al mundo, a decirle a los hombres que hay un plan salvífico, que hay un plan de salvación para él, para que el hombre no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Iglesia amada del Señor, lo que tenemos es lo más grande que tenemos. Por eso hay que darle el valor que se merece. Porque cuando uno sabe el valor de las cosas, ¿qué pasa con eso? Lo conserva, lo cuida, lo guarda como un tesoro. Alabanzas al Señor. Jesucristo el Señor vino desde el cielo a proclamar el evangelio y a abrir con su muerte en la cruz la única puerta de escape. Gloria al Señor. Oiga, la única puerta de escape para que el hombre pueda salvarse. San Juan capítulo 10, versículo 9. Gloria al Señor. Allí está esa puerta. San Juan capítulo 10, versículo 9 dice: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Gloria al Señor. Entonces mire que esa puerta de escape es el Señor Jesucristo, tu Salvador, mi Salvador, en el único que hay esperanza de vida. Por eso Hechos de los Apóstoles capítulo 4 versículo 12 dice la preciosa palabra del Señor: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Por eso cuando Pablo entendió esto, porque antes de que Pablo entendiera esto era un rechazador, era un hombre que perseguía a la iglesia. Pero cuando ya se dio cuenta del valor tan grande que es el evangelio, dice Romanos capítulo 1 versículo 16: porque no me avergüenzo del evangelio. Oiga, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, dice la preciosa palabra del Señor. Es que este evangelio es el evangelio de la gracia de Dios. Y nosotros sabemos lo que significa gracia, ¿cierto? Favor inmerecido.
Es decir, nosotros no nos merecíamos de que Jesucristo viniera del cielo, se hiciera hombre, se hiciera carne, como dice la Escritura. Dios fue manifestado en carne. Nosotros no nos merecíamos eso. Lo único que teníamos asegurado era la condenación eterna por nuestra vana manera de vivir. Pero Él, que es grande en misericordia, vino a manifestar en nosotros el evangelio de la gracia de Dios. ¿Y sabe qué significa el evangelio de la gracia de Dios, mi querido amigo y mi querido hermano, iglesia del Señor? Para que desde hoy comencemos a darle el valor que se merece este evangelio. Porque lo que tenemos indiscutiblemente, iglesia de Jesucristo, lo que tenemos es grande. Lo que tenemos es un tesoro inmenso. Aleluya. Este evangelio consiste en las buenas nuevas de Jesucristo. Sí, porque son las buenas nuevas de Jesucristo. Oiga, el rey rechazado por Israel, muerto en la cruz por el pecado del mundo, resucitado al tercer día, y por medio de él son justificados todos los que creen en su palabra. Romanos capítulo 5, versículo 1 y versículo 2 dice la preciosa palabra del Señor. Aleluya. Romanos capítulo 5, versículo 1 y 2. Y luego pasamos al verso 8 y al verso 9. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Qué bueno es que comencemos a valorar lo que tenemos, iglesia. Qué bueno es que piense que lo que Dios le ha regalado a usted no es una cosa pequeña. No, Señor, que lo que Dios te dio a ti es algo tan grande, que ni nosotros alcanzamos a imaginarnos lo grande que es. Por eso dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira venidera. Porque en Dios también está preparada la ira venidera. Pero los que estamos en Cristo, aleluya, los que estamos en Cristo, ya esa ira venidera no cae sobre nosotros. Gloria al Señor. La Biblia dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, Señor nuestro. Podemos decir claramente, mis queridos hermanos, que este evangelio nos ha arropado, nos ha cubierto de la ira de Dios, para que cuando se derrame la ira de Dios, hermano, estemos cubiertos de Cristo, rodeados de Cristo. Porque los que están en Cristo Jesús, ya para ellos no hay condenación. Ya la ira de Dios no está sobre nosotros. A Él sea toda la gloria y todo el reconocimiento. A este evangelio se le llama de diferentes formas, para que cuando usted escudriñe las escrituras se va a encontrar muchos títulos de este evangelio. Pero sepa que cuando se encuentre con estos títulos de este evangelio, es el mismo evangelio. Porque el evangelio solo hay uno. Gloria al Señor. El evangelio de salvación, pues, oiga, el evangelio de salvación solo hay uno. Gloria al Señor. Y cuando se encuentre con estos títulos en la palabra del Señor, mire, Romanos capítulo 1, versículo 1, y luego Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 8. ¿Sabe cómo llama el Señor a este evangelio? Dice: el evangelio de Dios. Oiga, el evangelio de Dios.
Y no que haya otro evangelio o que hayan dos dioses diferentes, no, es el evangelio de Dios. Y dice Romanos capítulo 1 versículo 1, dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Qué linda la escritura, ¿cierto? Y sigue diciendo la palabra de nuestro Dios en Primera de Tesalonicenses 2:8: Tan grande es nuestro afecto por nosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Alabanzas al Señor. Mire, el evangelio de Dios. ¿Sabe también cómo lo llama la Biblia? ¿Sabe cómo lo llama el Señor también? El evangelio de Cristo. Entonces, ¿será que el evangelio de Dios es uno y el evangelio de Cristo es otro? Es el mismo. ¿Sabe por qué? Porque el evangelio de Dios y el evangelio de Cristo está presentando al mismo Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo y Dios es el verdadero Dios y la vida eterna. Gloria al Señor Jesús, es decir, es el mismo. Romanos capítulo 5 versículo 19, la Biblia lo llama el evangelio de Cristo. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos pecadores. Bueno, ese no es el versículo 5, 19, gloria al Señor. Es Marcos 1:1. Marcos 1:1. Marcos 1:1. Mire lo que dice la preciosa palabra del Señor. Marcos 1:1. Principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Oiga, el evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. ¿Sabe también cómo lo llama la Biblia? El evangelio de la gloria. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 4. Y les estoy leyendo esto, hermano, porque hoy hay muchos hermanos en la iglesia que no valoran lo que tienen. Es mejor dicho, no saben lo que tienen o lo que tenemos. Gloria al Señor. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Oiga, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Oiga, como nos va aclarando la escritura, que ese mismo Dios es el mismo Cristo, y que Cristo es la imagen de Dios, Dios manifestado en carne. Qué lindo es el Señor, ¿cierto? Aleluya. ¿Sabe cómo lo llama también la Biblia? El evangelio de la gracia de Dios. Hechos 20:24. El evangelio de la gracia de Dios. Y dice la palabra: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Oiga, tremendo. Entonces este evangelio, mi querido amigo y mi querido hermano, tiene un valor tan grande y tan especial que desde hoy deberíamos, hermano, comenzar a reconocerlo y a tenerlo en cuenta. ¿Cierto que sí? Él es bueno, Él es grande en misericordia. Mire, el evangelio de la salvación, Efesios capítulo 1 versículo 13. Dice la palabra del Señor, Efesios 1:13, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Gloria al Señor Jesús. Efesios, amén. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, gloria al Señor, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Oiga,
el evangelio de la salvación, el evangelio de la paz. Efesios capítulo 6 versículo 15 dice la escritura: el evangelio de la paz, y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Gloria al Señor. El evangelio, dice este último versículo, dice el evangelio del Dios bendito. Oiga, primera de Timoteo 1:11, el evangelio del Dios bendito. Bueno, entonces, ¿el evangelio es de Dios o el evangelio es de Cristo? ¿Qué dice usted, hermano? ¿El evangelio es de Dios o el evangelio es de Cristo, o es de Jesucristo, o es de quién? Es del mismo, porque Jesucristo es el mismo Dios. ¿Y qué dice la escritura? Según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Les estoy hablando de este evangelio. Parece que estuviera evangelizando de nuevo la iglesia, pero es que hay que seguirla evangelizando. A la iglesia hay que seguirle enseñando lo que tiene. Lo que tenemos es tan grande y tiene un valor tan grande que nosotros debemos darle el primer lugar. Gloria al Señor. ¿Sabe cuál es el objetivo del evangelio? Romanos capítulo 1 versículos 5 al 7. Mire, el evangelio tiene un objetivo. El evangelio tiene un propósito. Cristo no vino en vano. Cristo no vino a ver si de pronto lo salvo o no lo salvo. No, Cristo nos dejó este evangelio glorioso porque tiene un objetivo grande, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Es que este es el propósito del evangelio: santificarnos. Gloria al Señor, que seamos santos, porque al cielo no entra cosa inmunda. No, Señor, a través de este evangelio glorioso, el Señor está santificando nuestras vidas para que podamos entrar al reino celestial que Jesucristo se fue a preparar para nosotros. Gloria al Señor. Entonces, el objetivo del evangelio es llegar a conocer a Jesucristo también. Oiga, es llegar a conocer a Jesucristo, es llegar a ser santos, es llegar a estar en paz con Dios. Oiga, quiere decir que todos los que hemos recibido este evangelio glorioso, oiga, todos los que hemos recibido este evangelio glorioso, nos hemos dado la mano con Jesús y nos hemos puesto a paz y salvo. Qué linda es la palabra, ¿cierto, iglesia del Señor? Nos hemos puesto a paz y salvo. Hemos llegado a conocer a Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? Es Dios manifestado en carne. Es el único Salvador que existe. No hay más. No hay más. No lo busque, no lo encuentre. Que hasta Él mismo dice que Él no conoce otro Dios, no conoce otro Salvador como Él. A Él sea toda la gloria. Estar en paz con Dios es lo más grande que nos ha sucedido, iglesia. Y sabe una cosa, querido amigo, que este evangelio es para todas las personas que lo crean y lo reciban en su corazón. Dice la preciosa palabra del Señor, y no me canso de repetir ese versículo que es tan conocido y que es de los primeros que nos aprendemos cuando nos convertimos al Señor. Romanos 1:16: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Oiga, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Gloria al Señor. La predicación del evangelio tiene muchos propósitos,
Pero la predicación del evangelio gira alrededor del Señor. Sí, Señor, gira alrededor del Señor, quien es el motivo de todo lo que anunciamos. O sea, no predicamos otro sino a Jesucristo y a este crucificado. Oiga, gloria al Señor. No predicamos sino a Jesucristo y a este crucificado, porque Jesucristo es el único Salvador, porque Jesucristo es el único Dios verdadero, dice la preciosa palabra del Señor. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Jesucristo no es cualquier personaje. Jesucristo es el único Dios verdadero. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria, imperio y potencia por los siglos de los siglos, dice Judas. Qué lindo es la palabra y qué hermoso es el Señor. Por eso nosotros, hermanos, la predicación del evangelio solo gira alrededor de Jesucristo. Anunciar a Jesucristo como el todo y en todos. Amén. Jesucristo es el motivo de nuestra predicación. ¿Qué incluye este mensaje, hermanos? ¿Qué incluye este mensaje que predicamos? ¿Qué incluye este mensaje que anunciamos? Mira, hermano, todo lo que incluye la predicación del evangelio. Mire todo lo que presenta la predicación del evangelio. Incluye profecía, obra y cumplimiento, nacimiento, vida, ministerio, padecimiento, muerte, resurrección, ascensión del Señor. Incluye mensaje alentador, mensaje consolador, lleno de esperanza, lleno de fe, lleno de restauración. Es el único mensaje que llega al hombre a ser salvo, solo con creerlo y aceptarlo. Por eso al que estamos presentando no es cualquier personaje. Estamos presentando al Salvador del mundo, la puerta de escape, el camino al cielo. Estamos predicando al único que tiene potestad en el cielo y en la tierra de perdonar pecados. Jesucristo el Señor, para que en el nombre de Jesús sean perdonados todos nuestros pecados. Gloria al Señor. Iglesia de Jesucristo, iglesia de Jesucristo, hermano querido, no se le olvide que costaste mucho para el Señor. Costamos mucho para el Señor Jesús. Oiga, le costamos tanto al Señor para podernos rescatar. Volverse hombre, el Dios de los cielos se hizo hombre y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Le costamos tanto al Señor que por nosotros entregó su vida para salvarnos a nosotros. Por eso quiero en esta hora recordarle a la iglesia que le costamos mucho al Señor para tenernos en el lugar que nos tiene. ¿Cierto, iglesia? Es que donde estamos, en el lugar donde estamos sentados, dice la Biblia que nos ha sentado en lugares celestiales con Cristo. Bendito el Señor. No se le olvide, iglesia amada de Jesús, que no somos de aquí. Oiga, si me escucharon. No se le olvide, iglesia del Señor, que no somos de aquí. No te aferres a este mundo. No te aferres a las cosas de este mundo.
claro que Cristo tiene un propósito muy grande contigo. Dentro de los propósitos grandes que Dios tiene con nosotros está el levantarnos un día para llevarnos con Él y estar con Él por toda la eternidad. Así que lo que hemos vivido ahora es glorioso, pero lo que se viene es más glorioso todavía. Dice la Biblia que no es comparable con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Estoy hablando de esta manera porque quiero recordarle a la iglesia lo que tenemos y lo que somos. Gloria al Señor Jesús. Hermano, no se le olvide que eres del Señor. Escúchame, no eres ciudadano terrenal. Tú es pasajero, ¿cierto, hermanos? Vamos de paso por esta tierra, somos peregrinos y extranjeros, dice la Escritura, ¿cierto? Que somos extranjeros, no somos de aquí, no somos de aquí, para que no nos aferremos a estas cosas. Si el Señor te bendice materialmente, no se aferre a ellas. Si el Señor te bendice económicamente, no te aferres al dinero. No pongas tu corazón en el dinero. Gloria al Señor Jesús. No te aferres a las cosas terrenales, porque nosotros no somos ciudadanos terrenales, somos ciudadanos celestiales. Alabanzas a Jesús. Somos ciudadanos celestiales. Nuestra ciudadanía, dice Filipenses capítulo 3 versículo 20, que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador. Vale la pena leerlo, ¿cierto? Filipenses capítulo 3 versículo 20. Dice la preciosa palabra del Señor, aleluya. Dice la Escritura, yo lo voy a leer. Filipenses capítulo 3 versículo 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que seamos semejantes al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Cuando a mí me recuerdan estas cosas, hermano, sé que me tengo que separar cada vez más del pecado, ¿cierto, hermanos? Que tengo que prepararme, que tengo que estar dispuesto, que tengo que estar listico, porque en un momento va a suceder esto. Oiga, y eso va a ser en un abrir y cerrar de ojos, que va a suceder esto. Señor Jesucristo descenderá del cielo hasta las nubes y levantará su iglesia. Gloria al Señor Jesús. Por eso, iglesia del Señor, hermanos queridos, jóvenes, ancianos, adolescentes que no se han bautizado, que no se han entregado al Señor, no vivas como si no supieras para dónde es que vas. ¿Cierto, hermano? Bonita esa frase, ¿no les gustó? No vivas como si no supieras para dónde es que vas. El evangelio, sin lugar a dudas, es poder de Dios para salvación. Tenemos que tener claro para dónde es que vamos.
Como nos decía el Señor antes, que no somos ciudadanos terrenales. Aquí vamos de paso, somos peregrinos y extranjeros. ¿Por qué? Porque allá en el cielo nos fue preparada una morada que Cristo Jesús se fue a preparar para nosotros. Antes de ascender al cielo nos los dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Nuestra ciudadanía está arriba en el cielo. Nuestra ciudadanía está arriba en el cielo. Gloria al Señor, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Por eso tenemos que tener claro para dónde es que vamos, que nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Por qué lo estoy diciendo? ¿Por qué se los digo? Porque es que hoy hay personas en la iglesia, uno que otro, porque no son todos, la mayoría están caminando muy bien, gloria al Señor. Pero es que hoy hay gente en la iglesia que ya no caben en el cielo. Ya no caben en el cielo. Están ya tan acostumbrados a la tierra que están viviendo como vive la gente mundana en la tierra. Y cuando uno vive así, ya no cabe en el cielo. ¿Es así o no, iglesia? Ya no se cabe en el cielo. Y yo tengo que vivir aquí en la tierra, hermano, no para aferrarme a las cosas terrenales, ni para vivir como viven los hombres de la tierra. No, Señor. Yo tengo que vivir aquí, hermano, como el Señor me ordena en su palabra. No te olvides del evangelio. No te olvides de lo que tienes. No te olvides de lo que has recibido. El evangelio es poder de Dios para salvación. Oiga, el evangelio es poder de Dios para salvación. El evangelio es de Dios. El evangelio es para salvación. El evangelio es para los que creen y viven lo que Dios ordena. Gracias al Señor Jesús por estas palabras, porque de verdad son ciertísimas, que el evangelio es para los que creen y viven lo que Dios ordena. Gloria al Señor. Miremos cómo es declarado este evangelio, iglesia del Señor. Este evangelio es declarado el evangelio de las inescrutables riquezas en Cristo. Oiga, es que esto es una riqueza. Gloria al Señor. Lo que tenemos es una riqueza, es un tesoro, ¿sí o no? La Biblia dice que es la perla de gran precio. Oiga, la perla de gran precio es el tesoro escondido, que cuando alguien lo halla, vende lo que tiene, es decir, se despoja de todo lo que no sirve y va y compra esa perla. Gloria al Señor. Compra ese tesoro y se hace a esa riqueza. Así que el evangelio es una riqueza. Y Pablo decía, es el evangelio de las inescrutables riquezas. Los evangelistas decían, es la perla de gran precio. Dicen que es el tesoro escondido. Gloria al Señor. Así que, mis queridos hermanos, no se le olvide que en usted hay un tesoro. Y tú sabes cuánto vale lo que tienes. Tú sabes cuánto vale lo que tienes. Te alcanzarás a imaginar su precio. Ese es el tesoro más grande que hemos podido encontrar. Alabanzas al Señor. Jesús dijo, haced tesoros en el cielo, donde la polilla ni el orín corrompen. Gloria al Señor. Y yo diría que ese tesoro es este evangelio.
que desde aquí, gloria al Señor, estamos almacenando ese tesoro, lo estamos protegiendo, lo estamos cuidando, lo estamos guardando, gloria al Señor, porque es el tesoro más grande que existe. Por eso no se le olvide. El escritor a los hebreos nos habla unas palabras muy lindas, que también es un texto que yo también mucho declaro en las predicaciones. Gloria al Señor. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cierto que así lo dice la escritura? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Gloria al Señor. Dentro de la iglesia pueden haber personas que no saben el tesoro que tienen, ¿cierto? Sí, hay personas que no saben el tesoro que tienen. Por ejemplo, si yo hablo de Judas, hacía parte de la iglesia, pero él no sabía el tesoro que tenía. ¿Sí o no? Ananías y Zafira, ellos no sabían el tesoro tan grande que tenían en sus manos, lo que habían recibido. Y es posible que hoy, en el tiempo actual que estamos viviendo, hayan personas que no saben el valor que tiene este tesoro. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor Jesús. Mire, este tesoro ni se compra ni se vende. No dicen amén, pero bueno. Este tesoro ni se compra ni se vende. Como aquel vendedor de cacharros. ¿Sí se acuerdan que yo les conté a ustedes esa historia? Que se fue monte adentro a una de esas veredas de los pueblos lejanos. Se fue con un morral grande de puros cacharros. Ahí tenía de todo. Tenía de todo. Y cuando en un momento entró a una casita por allá a 8 horas de camino, en plena montaña, entró a esa casita aquel hombre ofreciendo sus cacharros. Cuando el hombre estaba ofreciendo sus cacharros, fijó su mirada en la puerta de la casita donde estaban viviendo estas personas. Y ahí en la puerta vio una piedra así de grande, verde. Oiga, cuñando la puerta de esa casa. Cuando este hombre la vio, reconoció que esa piedra no era cualquier piedra. E inmediatamente negoció con todos los de la casa y les dijo: señores, yo les dejo todos estos cacharros que he traído si ustedes me regalan esa piedra con la que están cuñando esa puerta. ¿Se imagina la cara de las personas al ver todo ese morral lleno de cacharros? Dijeron de inmediato: no hay problema, esa piedra, pues ¿para qué me sirve esa piedra?, decían los dueños de la casa. Pero cuando este hombre pudo negociar, dejó sus cacharros y echó mano a esa piedra y se fue corriendo. Salió de esa casa, escondió, guardó, empacó bien la piedra y salió y se fue a la ciudad. ¿Sabe algo, mis queridos hermanos? Que esa piedra era un diamante. Era un diamante de este tamaño. ¿Cuánto cree que vale un diamante de este tamaño? Y los dueños de la casita la tenían cuñando una puerta. Este hombre se hizo multimillonario.
sabe, hermanos, que tenemos personas en la iglesia que no saben el diamante que tienen. Porque lo que tú tienes y lo que yo tengo, Jesús dijo que es el evangelio de las inescrutables riquezas. Los evangelistas dicen que es la perla de gran precio. Y también dicen que es el tesoro escondido. Por eso desde hoy, iglesia, dele el valor que se merece este evangelio. Dele el valor que se merece este evangelio. Este evangelio no es para acuñar la puerta de la casa. No, Señor. ¿Se imagina la actitud de este hombre al tomar ese diamante? ¿Qué crees que hizo con ese diamante? ¿Sería que se fue por todas partes mostrándolo? En ninguna manera. Él sabía el valor, porque él sabía que si se ponía a ofrecerlo o a mostrarlo a la gente, ¿qué pasaba? Hasta lo iban a matar por robarle ese diamante, porque ese diamante tenía un valor incalculable. Ese hombre salió de pobre. Ese hombre nunca jamás volvió a vender cacharros, porque se volvió uno de los hombres más ricos del mundo. Iglesia de Jesús, tienes que saber el valor tan grande que tiene este evangelio. Pablo no sabía el significado hasta que no vino ese rayo de luz a su vida. Cuando vino ese resplandor del cielo, que Pablo cayó al suelo, que quedó ciego, allí entendió el valor tan grande de este evangelio. Porque no me avergüenzo del evangelio, dice él. Comenzó a pregonarlo por todas partes y comenzó a decirle al mundo entero el evangelio de las inescrutables riquezas en Cristo. Comenzó a decirle al mundo entero el evangelio de poder. Antes de conocer a Cristo, antes de conocer el evangelio, era un perseguidor. Era un hombre, hermano querido, enemigo del evangelio. Gloria al Señor. Pero después de ese resplandor de luz que cayó sobre él, la actitud del apóstol Pablo cambió. Gloria al Señor. Él sabía ahora que el evangelio venía presentando a Jesucristo como el único Salvador, y eso fue lo que comenzó a hacer, a pregonar el evangelio de Jesucristo por todas partes. Es que el evangelio es Cristo y Cristo es el evangelio. ¿Y sabe qué decía Pablo de Cristo y este evangelio? Mire, ya este evangelio quedó impregnado en la vida del apóstol Pablo. Gloria al Señor. Tanto que alcanzó a expresar, hermanos queridos, que este evangelio se había constituido para él lo más grande, lo más importante, ya que las demás cosas las estimaba por basura.
Porque lo que sí es cierto, hermano, lo terrenal es basura. No es comparable a lo que Dios nos ha regalado. Romanos 8:35 al 39. Pablo daba a entender que si le fuera posible morir por el evangelio, lo hacía. Y en efecto así sucedió. Murió por causa del evangelio. Pero él estaba dispuesto a entregar su vida, porque él sabía el tesoro que tenía. Él sabía, hermano, el valor tan grande que tenía este evangelio. Aleluya. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez o peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, aleluya, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese que era enemigo del evangelio, ahora lo vemos expresar unas palabras. Ese hombre sabía el tesoro que tenía. Ese hombre sabía la importancia del evangelio. Mire, ese hombre sabía el valor tan grande de este evangelio. El apóstol Pedro fue otro. Dice San Mateo capítulo 19 versículo 27, dice que Pedro le hizo una pregunta al maestro. Pedro decía: nosotros lo hemos dejado todo, ¿y qué recompensa tendremos? Entonces, respondiendo, Pedro le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Alabanzas al Señor. Jesús le contestó: el que haya dejado padre, madre, hijos, posesiones, recibirá el doble y en el día postrero, oiga, la vida eterna. San Mateo capítulo 19 versículo 28 dice hasta el verso 30. Y Jesús le dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Verso 29. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces, oiga, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Verso 30. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros, dice el Señor. Gloria a Jesús. Yo puedo concluir en algo: el evangelio no tiene precio. No tiene precio. No lo puedo medir en monedas, no lo puedo medir en billetes. No hay una cifra. Oiga, escuche, no hay una cifra
que pueda acercarse al valor de este evangelio. Así que, hermano, cuide lo que tiene. Iglesia amada, cuida lo que tienes, conserva lo que tienes, guárdese en Cristo, escóndase en Cristo, cúbrase en Cristo, valore ese tesoro. Vístase de Cristo. Con Cristo nos basta. Con Cristo nos sobra. Yo creo que podemos cantar este himno, ¿cierto? Qué lindo es el Señor. Poderle decir a todos los jóvenes, muchachos: sin Cristo nada somos. Nosotros en esta vida no éramos nada. Cristo nos dio una razón para vivir. Cristo cambió nuestro lamento en gozo. Hoy tenemos vida y vida en abundancia. Soberano Jesús, Maestro bueno, ayúdanos a valorar este evangelio glorioso. Lo que tú me has dado no tiene precio, Señor. Nada vale más que este evangelio glorioso. Ayúdame, Señor, a conservarlo. Ayuda a tu pueblo, Señor. Aquellos que no le han dado el valor que se merece, ayúdales, ábreles sus ojos para que vean. Abre sus oídos para que oigan y entiendan que este evangelio es el evangelio de las inescrutables riquezas en Cristo. Gracias, Padre, en tu nombre glorioso, Jesucristo. Amén.